A ver, ya saben que hay que comenzar a trabajar, hay que seguir trabajando y hay que seguir estudiando en el colegio. No todo el mundo tiene dinero para comprar una computadora en Compupala. Sí, es verdad, los que vayan y tengan el dinero vayan a Compupala, que está a 2 cuadras de Loben, a Miraflores. Pero si tienes una usadita, una que está medio falladita, si tienes un celular que te están dando, una tablet y ahí va a estudiar tu hijo, o por ahí puedes trabajar a distancia, anda con Pueblón. Si necesitas arreglar tu computadora, tu tablet, tu smartphone, Compubelón es la solución. Compubelón está en el segundo piso de Compupalas. Compubelón brinda soporte y servicio técnico con 6 meses de garantía. Somos especialistas en Apple, Samsung, Lenovo, Huawei, Xiaomi, Motorola, Acer, HP y Dell. Contáctanos en la www.compubelón.pe o vía WhatsApp al 927-420-851. Envía un mensaje de texto al WhatsApp de Compubelón, 927-420-851. Para servicio técnico rápido y de calidad, Compubelón es la solución. A ver, la solución para la lucha contra el coronavirus no es estrictamente la vacunación, sino en Chile, en donde vacunan, no estarían tan preocupados por el tema del contagio, no en Francia estarían preocupados, o en la India, donde hay centenares de millones de hindúes estarían preocupados. La vacuna es para que no le dé al que no le ha dado. E inclusive, habiéndote dado coronavirus, tiene que esperar un tiempo en donde ya no tengas inmunización y te pongan 1 o 2 vacunas de diversas vacunas. Ese es uno. Pero el tratamiento al coronavirus, a la gente que le da, sigue siendo el mismo del primer día. Es decir, prueba molecular, aislamiento, tratamiento, si es sintomático y si es asintomático, simplemente aislamiento, para que no contagie. Parece que vamos a tener que hacer un recordaris de la mano, o de la voz, mejor dicho, del doctor Omar Neira. ¿Cómo está, Omar? Buenos días. Philip, gracias por la invitación. No sé si sean buenos días. Seguimos en una crisis sanitaria para el país y esto sigue siendo complejo. No deberían pasar estas cosas cuando somos críticos desde hace más de un año. No es con el afán de molestar al Ejecutivo, sino es con el afán de decir, acá hay un problema y hay soluciones. Y para todo se puede encontrar una solución y no hay una visión de este Ejecutivo en el cual se muestre. Hace un año, más de un año, no tenemos claro esto y, como tú dices, o sea, hay cosas que no han cambiado, siguen siendo válidas, y hay cosas inútiles como las que acaba de promulgar ayer o publicar en un decreto supremo o reglamento, qué sé yo, el uso de caretas que no son útiles en el contexto del control de la pandemia. Entonces seguimos patinando en las cosas, ¿no? Mira, Omar no es experto en vivienda, ¿no? Es un médico, es un científico. Pero a ver, si a la gente que vive en Lomo Corvina, en Pamplona, San Juan del Lurigancho, Jicamarca, Pachacútec, Mi Perú, San Martín, Villa María del Triunfo, Ticlio Chico. Entonces a esa gente le dices, quédate un año, familia Neira, sin agua, sin luz, sin teléfono, sin alcohol, sin equipo de protección, pero quédate un año ahí metido, o 3 meses, o 2 meses, y vuélvete a meter los fines de semana. Esa gente ya se dio cuenta que estar metido en la casa, que además es prestada y en donde viven un montón de neiras, o váteres, o quispes, o mamanis hacinados, es quedarte contagiar a morir, para colmo sin plata. Entonces comencemos de atrás para adelante. Otra vez el gobierno dice que van a haber confinamientos los domingos. ¿Qué va a pasar? ¿Qué cosa puedes vislumbrar si el ritmo de vacunación es lentísimo? Philip, a ver, intento dar opiniones, levantar mi voz en base a evidencia científica, no opiniones antojadizas ni contradictorias a este Ejecutivo, y no soy oposición, simplemente trato de dar propuestas. Cuando hace un año decíamos el confinamiento en Perú, que no es aislamiento, en el Perú no va a funcionar por una sencilla razón. El Perú es ese que acabas de describir, donde hay 6, 7 personas en un cuarto, Philip. La señora que hoy tú transmitías del Lomo de Corvina y decía, no podemos pagar el alquiler de un cuarto porque posiblemente vivan 5 o 6 personas, pues es inviable confinarlos ahí porque va a explotar. Y entonces no lo digo yo, el Instituto Nacional del Perú hace 2 o 3 semanas publicó, creo que la única publicación que ha hecho el Perú en una revista científica mundial, donde se decía que el nivel de contagio en las clases más vulnerables, como las que acabo de describir, fue muy alto comparativamente con las clases más pudientes, por una sencilla razón: viven atomizados. Y entonces en ese esquema la aglomeración
es evidente que explosionó el nivel de contagio. Y si no logramos entender que ese Perú es el que necesita ayuda y hay que tomar medidas en ese Perú, no en el Perú de San Isidro, Miraflores, que ya se vacunó, Philip. No seamos hipócritas, ¿sí? Y entonces, si pensamos en tomar medidas que el que tiene carro no va a moverse el domingo, pues no le cuesta, no le afecta. Pero ¿a quién afectamos? A los más vulnerables. Y las medidas que hay que tomar es en ese concepto. No ayudan estas medidas por una sencilla razón. Posiblemente hoy el 80% de la población económica tiene que ganarse el pan todos los días. Y lo que hay que hacer es lo contrario. Abrir los mercados 24 horas. El transporte público 24 horas para promover que fluya en algo la economía, pero sin aglomeración. Ese es un concepto ni siquiera ya científico, sino de sentido común. Pero toda la evidencia científica te dice que hay que hacer eso. Y por lo tanto, solo restringir los domingos, que en los domingos el virus no contagia porque es católico y tiene que guardar un día de trabajo, no. O sea, no es evidencia o no tiene evidencia científica hacer ese tipo de restricciones. Tomemos medidas para nuestro país. La evidencia científica adaptémosla para que esto sea coherente, ¿sí? O sea, la gente se está muriendo de hambre como producto de un confinamiento de casi un año. El estricto fue el de marzo a julio, nos destrozó. Y somos el país con el mayor número de fallecidos, entre otras cosas, por ese tipo de medidas. A ver, una de las cosas que a mí ya la verdad que me enerva, por no decir me indigna, que es una palabra tantas veces prostituida, es que recién hace una semana y Monedas, el Comercio en su portada ha dicho, el gobierno oculta uno de cada 4 muertos, ¿no? O sea, 3 de cada 4. 3 de cada 4. Quiere decir que, Omar, si nos dicen otra vez 433, como en la portada de 3 periódicos el día de hoy, quiere decir que pueden haber 1200. ¿Por qué? Porque ellos mismos lo afirman y porque la realidad te lo dice. Solamente en el registro de SINADEF hay 800 y pico muertos. O sea, de ahí le pones a toda la gente que si le ha muerto el familiar en su casa y que no le ha pagado a ningún neira para que le firme el certificado, sino simplemente, o le ha dado un sencillo a un doctor para que firme cualquier cosa, o simplemente ha enterrado a su familiar, su papá, su mamá, su tío, su primo, su hijo, dolorosísimo, con una honra fúnebre familiar, lo enterró en el cementerio clandestino y ya está. O sea, ¿cómo es posible que el gobierno hoy siga ocultando muertos ante la evidencia evidente, palmaria, ciclópea del tamaño de Machu Picchu, que no hay oxígeno? Porque no, en el Cusco, lo reitero, la planta que llevó el gobierno de su convenio maltrecho y mal hecho con la UNI no está funcionando porque no tiene el mantenimiento. Y ese sí es Minsa y el gobierno. Pero el común de las plantas que funcionan en el Perú, que han achicado la brecha que dice el señor Ugarte, son hechas por el sector privado. 433 muertos, dice el Comercio. 433 muertos, dice también el Correo del Grupo del Comercio. Y por ahí otro más dice 433. ¿Cuál es la verdad de los muertos y la verdad del oxígeno, Omar Neira? La verdad de esta, yo le llamo sindemia en el Perú, es la verdad que dice SINADEF con esa tingencia de que no todos se declaran en SINADEF. Y para SINADEF, la discrepancia en el número de exceso de fallecidos con MINSA es de 3. Por lo menos habría que multiplicar la cifra oficial de MINSA por 3 para saber que fallecen más de 1000 peruanos diariamente en este país. ¿Y por qué es importante la cifra, Philip? Aparte de informar, es porque tú en salud pública tomas decisiones políticas en base a información real. Data. Porque la salud pública, a diferencia de otras especialidades de las ciencias de la salud, sí su éxito está ligada directamente con las decisiones políticas, ¿sí? Esto no es tratamiento individual que un experto en medicina intensiva determina que le tiene que poner dexametasona, un etcétera, etcétera. En salud pública hay decisiones políticas y ahí tú necesitas cifras reales. Entonces, si tú sabes que en tu país fallecen más de 1000 personas, tienes que reestructurar. Algo no camina. Eres el país con el mayor número de fallecidos del mundo. Y no es para llamar y criticar, simplemente para decir qué podemos mejorar.
Podemos mejorar muchas cosas, sí, se pueden mejorar muchas cosas, pero en la medida de que si tú no transparentas tus números, no vas a saber o no quieres saber qué cosa está sucediendo. Si a la población tú le dices, en el Perú se caen 5 o 6 aviones todos los días, ¿tú crees que tomarían un avión? No, ¿verdad? Si al Perú le dices, oye, están falleciendo 1.200 personas al día, vamos a empezar a usar en serio las mascarillas. De lo contrario, tú vas a seguir viendo la responsabilidad a todo nivel social, eso sí, a todo nivel, posiblemente los más vulnerables por necesidad. Perdón, voy a poner un ejemplo bobo, ¿ya? Pero me lo va a entender el doctor Neira. Lo de la mascarilla. Mal hacen los funcionarios públicos en salir en televisión con la mascarilla de telita. Porque la mascarilla de telita es una tela que no te protege contra el coronavirus. El presidente de la República no solamente sale con la mascarilla de telita, sino pone la mascarilla, la otra, la blanca, la que debe ser la N95, la 3M, la mejor, o las que utilizamos nosotros, las que tienen ISO 9000, se la pone encima de la mascarilla de tela. Entonces, muchas veces, Omar, la imagen vale más que 1000 palabras. Los funcionarios públicos salen a hacer un show, ¿no es cierto?, y no utilizan lo que tienen. En los canales de televisión sale el presidente con la mascarilla mal puesta, los conductores que tienen que evidentemente ganar su sueldo, según lo que le dicen los dueños de los canales, al final de la pausa dice, bueno, vámonos a la pausa, me voy a poner la mascarilla. ¿Me entiendes? Entonces, eso nomás, algo que es tan básico, ¿por qué no han comprado plantas que cuestan 1 millón, 2 millones de dólares, exagerando, doctor Neira, una planta para hacer con polipropileno las mascarillas estériles, como las hace Corona, que es un auspiciador de nosotros, y para todo el cuerpo médico del Perú? ¿Por qué no han comprado 20, 30 de estas plantas, no solamente para darle al cuerpo médico, sino para regalarle al populorum? ¿Qué mascarilla te vas a poner? ¿Usted conoce una mascarilla que dure más de 24 horas cuando ha salido la señora Jiménez al mercado, ha regresado, se ha sacado la mascarilla, ha respirado, ha subido al Metropolitano, ha bajado, se ha subido a la combi, está aguacinada, ha dormido? ¿Hay alguna mascarilla en el mundo que soporte más de 8 horas ese trance? Philip, lo que tú dices es correcto. La imagen vale más que 1000 palabras, pero no solo fue eso. Estoy buscando ahora en los datos que tengo yo, en agosto o septiembre, el gobierno de Martín Vizcarra no solo nunca usaban las mascarillas adecuadas, sino promocionó en una conferencia de prensa las mascarillas de tela. O sea, promocionó. Eso es atentar contra la salud pública. Yo en ese momento alerté mediante mis redes y dije, no es posible que prime la ecología, y salieron todos los ministros a promocionar la ecología en detrimento de la salud, Philip. Eso es inconcebible y nadie en este país dijo algo durante toda la crisis, Philip, permíteme. En mis medios académicos y sociales he tratado de decir, señores, la mascarilla de tela no es útil, la quirúrgica 3 capas, 3 pliegues de forma adecuada, por todos los medios. Hemos tratado de decir que esa es la herramienta más importante, pero cuando tú tienes un presidente como el que tenemos, que usa mal la mascarilla, usan las de tela, yo no sé por qué. Tú ves a la canciller Merkel, no hay una sola presentación que yo le he visto que no ha salido con una quirúrgica, porque eso hace un líder, para que la gente te vea que eso es realmente útil, y ninguna dura más que un día. ¿Por qué hay que usar las descartables? Porque hay que desecharlas, para que no generen contagio interno en domicilio. Por lo tanto, nadie ha hecho promoción de salud en este país. Le cuento algo, doctor, y perdón que lo interrumpa. El loco que decía eso hace meses era yo, y le voy a contar otra, y la cuento más. El señor Pedro Mansur es un oyente y televidente de PBO, de Combaters y de la radio. Y él tiene esto. Entonces, las mascarillas estériles Corona, que tienen ISO 9000, ISO 14000 y funcionan, ¿no? Entonces, ese señor me mandaba mascarillas y me mandaba mascarillas y me mandaba mascarillas de regalo. Entonces yo le digo, pero déjeme de una manera agradecer. No lo conocía, no tenía personalmente. Déjeme, por favor, agradecerle y hacer mención de esto como un canje, porque yo le daba a cada uno de nosotros 50 mascarillas mensuales, para que los muchachos salgan, las chicas y los chicos que traen conmigo protegidos. Pasé un tiempo y el señor me dice, Philip,
no, yo te quiero pagar lo que tú estás haciendo, y el señor me paga una pauta. ¿Sabe lo que pasó, doctor Neira? Terminó siendo proveedor del Estado y el Estado no le pagaba. El Estado no le pagaba. Entonces decía, ¿cómo? ¿De qué me sirve vender al Estado si el Estado no me paga? Y es una mascarilla como Dios manda. Y en el interín yo decía, la mascarilla de la U, de Alianza, de Cristal, no sirve. La mascarilla de los Avengers, la mascarilla de Capitán América no sirve. Y era el único loco, junto con el otro loco, Omar Neira, que es un científico, no un lego como yo, que lo decíamos. Pero eso, doctor Neira, ha pasado el año pasado en julio. Y seguimos con todos los ministros saliendo con la mascarilla de telita. Disculpe por la interrupción, prosiga. No, Philip, pero es correcto, Philip, pero tú y yo no gestionamos para el país, no hacemos política. Y desde nuestros espacios intentamos ayudar y somos mal vistos, somos criticados, fastidiados porque intentamos hacer ver las cosas como son. O sea, cuando insistimos en la mascarilla es porque hoy, sin vacunas, es el dispositivo más importante, Philip, pero tú tienes que sacan en el gobierno anterior 45 millones de soles en compras de caretas, pero ¿acaso compraron y regalaron a la población las mascarillas realmente que se tienen que usar? No. Eso sucede con las vacunas, sucede con las camas. Lo del fin de semana, Philip, con los adultos mayores fue imperdonable. Fue imperdonable porque no hay logística a nivel del Ministerio de Salud, que es distinto a las direzas. La parte operativa en el país, la experiencia de las licenciadas en enfermería es espectacular, pero no depende de ellas tomar estas decisiones. Entonces estamos sin rumbo y es por eso, Philip, permíteme 30 segundos para decir lo siguiente. Creo que es un momento de pedirle a los dos partidos políticos que van a hacer, uno de ellos de todas maneras, nos guste o no, será gobierno el 28 de julio. Y deben sentarse con el Ejecutivo y decirle qué hacemos, ¿sí? Porque necesitamos, Philip, los peruanos no pueden seguir muriendo. ¿Y qué tenemos que hacer? Plantear. Yo propongo lo siguiente, Philip, desde ayer estoy insistiendo en los medios que puedo tener acceso a decir lo siguiente, que se sienten los equipos técnicos de Fuerza Popular y Perú Libre, que se sienten con el Ejecutivo y digan, ¿qué hacemos? El Ejecutivo no tiene una visión, no sabe a dónde va, y entonces, que estos dos partidos, que uno será gobierno, les planteen en materias de bioseguridad, en materias de control epidemiológico, en materia de la vacuna, que no es la única solución, pero va a ser parte de intentar encontrar una solución importante a futuro. ¿Qué decir? Que le digan al gobierno, el gobierno sale, la Premier sale todos los días, yo ya prácticamente por salud mental no la escucho, pero sale a decir, no hay vacunas afuera, tenemos 48 millones y no, Philip. Hoy 19 de abril, CureVac ha publicado lo siguiente, que ha ingresado sus documentos para la revisión en EMA, la farmacéutica suiza. Se suma a la americana Novavax. ¿Qué implica, Philip? En las próximas semanas, las dos van a ser autorizadas, que son del nivel de Pfizer y Moderna. Hoy hay stock para adquirir de ellas porque todavía no tienen autorización. ¿Por qué no se sientan los dos equipos técnicos y firman un contrato, perdóname, Philip, ¿sí?, para poder traer 50 millones de dosis en julio? Doctor, no solamente es cierto lo que dice. Tenemos prioridad en el mundo por haber sido, junto con Panamá, los dos países de Latinoamérica que han sido sede de las pruebas de CureVac, que es Bayern, que es Novartis y JFK. Pero no solamente eso, sino le voy a decir que tenemos una hiper prioridad por algo que no le puedo mencionar al aire. Pero cuando yo le diga esto, Omar Neira va a decir y lo he dicho al aire varias veces. El embajador alemán, el peruano en Alemania, tiene que ir a tocar la puerta a este consorcio. Y van a ver quién pone el visto bueno. Por Dios, háganlo. No solamente lo que dice el doctor Neira, que es absolutamente cierto. El Perú tiene prioridad y recomendación. Ya más no le puedo decir, doctor. Disculpe que lo interrumpa. Es cierto, Philip. Entonces, cuando tú tienes a alguien en el Ejecutivo que insiste en Sinopharm, ¿sí?, que para mí a estas alturas, 19 de abril, tiene un problema técnico grande. Todo lo demás, déjalo entre comillas, por favor, o entre paréntesis. Que hoy la variante brasilera en el Perú es responsable de por lo menos el 70% de los contagios. Entonces ahí mi hipótesis es
que con la variante brasilera no está funcionando esta plataforma tecnológica, obviamente de Sinopharm, la de virus inactivado. Bajo ese concepto, insistir todos los días que Sinopharm ya tiene el VPN, ya llegó y que viene, que no, que sí. No, señor presidente de la República. Necesitamos que apostar por vacunas de calidad comprobada. Johnson, Astra posiblemente ayude, Pfizer, CureVac, Novavax y Novio, que también va a entrar en esta fase 3 de autorización. Y lo que tú dices es cierto, con CureVac, si Perú pide 50 millones, posiblemente tenga preferencia por lo menos al 50% para que nos entreguen ahora. O sea, en diciembre no es útil, Philip. Habremos sobrepasado los 250 mil peruanos que nos dejan. O sea, no entienden que cada día que demora la toma de decisión en este país representa por lo menos 1.000 peruanos que se van, Philip. Todos los días se están muriendo y lo peor de todo, doctor, tal como usted dice, es que el presidente sigue con la sopa de números, ¿no? Y sigue, ha vuelto a decir, voy a vacunar antes de 28 de julio a todos los adultos mayores. Estamos hablando de, para que eso sea verdad, estamos hablando de 7,5 millones de dosis, que es un montón. Pero sigue con que voy a tener 48 y en los 48 mete a Sinopharm. O sea, él se sigue haciendo propaganda todos los días, propaganda en el más stalinista y hitleriana de sus conceptos, gramsciano de su concepto. Porque tú haces propaganda y te quedas callado con respecto a los muertos de todos los días y haces propaganda mezclándote con el éxito ajeno o con los donativos ajenos de Respira Perú. Haces propaganda y los doctores que están vacunados, por si acaso, siguen expuestos a una carga viral brutal al no tener todos los equipos de protección especial. Porque la mejor vacuna del mundo tiene hasta 90, 91%, pero no todos los peruanos van a ver gente con COVID todos los días. Entonces tienes que tener el mejor equipo de protección personal posible. Entonces sigue con mentiras y con falacias y la verdad es la que nos está matando. Así y todo, le agradecemos por la paciencia en esta larga entrevista al doctor Omar Neira. Muy amable. Gracias, Philip. Un abrazo. Gracias. Muy amable. Arranca tu día con el magazine más dinámico del Perú. Noticias, entrevistas, efemérides, política, espectáculos y todos los deportes, las eliminatorias al Mundial, la Liga 1 y la Champions. De lunes a sábado de 6 a 10 de la mañana por Willax Televisión y por TVO Radio 91.9 FM, la radio con fe. Los astros te serán propicios en TVO. Por Facebook, Twitter y YouTube. Suscríbete y activa las notificaciones. A veces es difícil elegir qué mascota tener. Gato. Perro. Gato. Pero para elegir tu lote... Facilote. Obvio. Porque comprar tu lote es facilote. Elige cómo. Ingresa a terreno.pe o llámanos al 616-9009. Centenario.